¿Qué me ocasiona el dolor? ¿Será porque tengo un tumor? ¿Porque tengo una hernia? ¿Porque tengo una protusión? ¿O será porque llevo 3 años en el sofá? ¿Porque no me quiero mover? ¿Porque tengo sobrepeso? ¿Porque me canso y me fatigo? ¿Porque mi trabajo es muy sedentario? Si yo mantengo una postura mejor o peor, no modifica la fuerza que tenga mi columna. No modifica la fuerza en los rotadores de columna. No modifica si el paravertebral es capaz de sostenerte cuando te agachas, por ejemplo, a lavarte la cara. El dolor de la espalda está muy vinculado a la capacidad que tenga tu musculatura de soportar esa carga. Y esa carga en este caso es pues, el médico que está operando de pie inclinado un poquito hacia adelante, el dentista que está también ahí doblado X tiempo, el podólogo que está agachado y retorcido viendo las uñas, el conductor del autobús que está sentado en el autobús tantas horas. Roberto, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Víctor, por tenerme aquí. Pues para mí es un placer poder estar aquí contigo hoy. Va a salir una conversación súper interesante, estoy convencido, porque hay un tema que no he tocado nunca en este canal, que es el dolor de espalda. Y tú te dedicas, o te llevas ya años dedicando a este tema. ¿Por qué nos duele la espalda, Roberto? La espalda nos duele por muchos motivos en sí. No hay un motivo único que tú digas, me duele por esto en concreto. Principalmente, si tenemos que decir un motivo por el que duele, yo diría que puede ser por la inactividad. El momento en el que la persona se mantiene mucho en la misma posición, trabajando sentado en la misma posición, muchas horas en coche, o que ahora hablaremos un poco de eso, del sobrepeso, porque como me cuesta más hacer ciertas cosas, suelo estar más tiempo sedentario, no moviéndome. Al final el cuerpo lo que quiere generar es una estabilidad en la columna. Si esa estabilidad yo no la doy porque yo no me pongo fuerte y yo me mantengo en una misma posición, lo que va a suceder es que tu cuerpo te va a generar cierta rigidez porque tú no se la das fortaleciendo tu musculatura. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a partir de ahí, de esa rigidez, cuando tú empieces a intentar moverte, ahí empieza a molestarte todo. Ya te puedo hablar de la columna porque es mi especialidad, que yo hablo de la espalda, pero que seguramente si lo hacemos con una pierna, un brazo, por ejemplo, cuando te rompes una pierna, te escayolan y te quitan la escayola, la masa muscular que pierde, la inestabilidad que tiene, empieza a dolerte todo cuando empiezas a moverlo otra vez nuevamente. Pero esto extrapolado a la espalda es como, se multiplica como por 10, porque es algo que interviene siempre en nuestro día a día en cualquier cosa que nosotros hacemos. Y ahora que mencionas lo de la pierna cuando te la escayolan, yo me acuerdo con 14 años así me hice un E15, en los años que todavía escayolaban los E15, me acuerdo, estuve 3 semanas escayolado y me quité la escayola y jugué al fútbol ese mismo día. Pues me acuerdo, un dolor, una inestabilidad, justo lo que dices, que me acaba de recordar, me ha hecho un flashback a ese momento. Es que es clarísimo. Ahí, al final, muchas veces por el hecho de buscar cuál es el problema, qué es lo que me sucede en la columna, qué es lo que me ocasiona esto, no estamos viendo realmente de dónde proviene todo. Porque intento buscar la causa del dolor por algo ajeno a mí. Cuando realmente yo, tú o cualquier persona que nos escuche hoy puede estar más dentro de sí mismo la respuesta que el hecho de que algo ajeno no suceda. Evidentemente, si has tenido un accidente, en este caso te has roto el tobillo, lo que sea, bueno, pues eso es la causa, ¿no? La solución que tiene, pues esa escayola que ahora te ponen una férula, menos mal, y, y no acabas con doliéndote el pie o no acabas con esa pérdida de masa muscular. Pero si piensas más internamente en ti mismo, es decir, ¿qué me ha ocasionado el dolor? ¿Será porque tengo un tumor, porque tengo una hernia, porque tengo una protusión? ¿O será porque llevo 3 años en el sofá, porque no me quiero mover, porque tengo sobrepeso, porque me canso y me fatigo, porque mi trabajo es muy sedentario? Si yo eso lo modifico, ¿cambiaría algo dentro de mi espalda? ¿Cambiaría algo en las sensaciones que tengo? Probablemente sí, no genere esa rigidez que tiene la espalda, no generaría esa defensa del cuerpo de cada vez que te mueves y proyecta un poquito cualquier disco sobre la médula o el nervio, esa alarma de dolor, de estate quieto, no te muevas. Y, y trabajar eso internamente, podría haber muchas personas que están pensándose el por qué me duele, no pensaría eso, sino pensaría qué he hecho para que me acabe doliendo. Entonces, ¿por qué no duele la espalda? ¿Qué has hecho tú para que te duele la espalda? ¿Te has movido? No, genero rigidez. ¿Estás trabajando la fuerza? No, genero más debilidad. ¿Qué cosas no he hecho? ¿Puedo modificarlo? Sí. Pues entonces, seguramente cuando alguien empiece a moverse y empiece a hacer cosas por sí mismo, empiece a notarse mejor y no esté pensando tanto, a ver si me hago una resonancia, a ver si me hago algún tipo de ecografía o algo, algún tipo de prueba, o unos rayos X, que espero que nadie esté haciéndose rayos X por ver de dónde viene el origen del dolor, porque poca información te da, pero ya no pensaríamos tanto en qué prueba me hago para que se me quite el dolor o qué prueba me hago para saber de dónde proviene el dolor, sino que pensaría más en
qué estoy haciendo o qué he cambiado en mis hábitos para que eso no vuelva a sucederme. Sí, al final, lo que tú has comentado, al final estas personas tienen un dolor de espalda que les incita a no moverse, porque claro, me va a doler, tengo que mantener una postura de que me haga estar lo más quieto posible para que esto no vaya a más, ¿no? Y ya esperaré a que me hagan mi resonancia, ahora hablaremos de este tema y hablaremos de un poco de las soluciones que tiene todo este tema. Y muchas veces pasa que con ese sedentarismo al que se someten, luego terminan ganando peso. Ese peso luego nos lleva a la diabetes. Y luego la diabetes empeora la situación con un estado proinflamatorio crónico, que también lo tiene la propia obesidad. Roberto, a mí me gustaría preguntarte, por una duda que se tiene mucho a día de hoy, si me duele la espalda es porque he tenido una mala postura. ¿Eso se justifica a día de hoy o no tiene mucho sentido? No, no tiene sentido ninguno. Es decir, tú lo que tú cuentas es toda la verdad. Es decir, pienso que hay como un círculo vicioso en el que como me duele no me muevo, si hago reposo me debilito todavía más, intento buscar la solución y como no encuentro la solución me estoy más tiempo quieto y al final vuelvo otra vez a ver al médico y que el médico me diga, no, estate quieto, no te muevas y no salgo de ahí. Replantéame la pregunta otra vez al final que se me ha ido. Básicamente, que estábamos hablando de mm, que cuál es la postura perfecta. O sea, que mucha gente Exacto. piensa, no es que hasta que consiga la postura perfecta, o eso es que he estado en una mala postura y por eso me duele la espalda. Tengo que corregir mi postura. Vale, es verdad. Y en base a esto que te he contado, ¿qué es lo que pasa? Que siempre intentamos buscar el culpable a la postura, por ejemplo, como comentas. Si yo mantengo una postura mejor o peor, no modifica la fuerza que tenga mi columna, no modifica la fuerza en los rotadores de columna, no modifica si el paravertebral es capaz de sostenerte cuando te agachas, por ejemplo, a lavarte la cara. Entonces, el echarle la culpa a ciertas posturas, he dormido mal. Yo siempre pregunto a la persona, Esa es típica. claro. Y tú dices, vale, tú has dormido mal. ¿Tienes fuerte la columna para soportar toda la noche durmiendo mal? No. Entonces, por eso te duele la espalda. No porque mantengo una mala postura. Por ejemplo, si yo no tengo fuerza en el deltoide, y yo cojo el vaso este de agua, por ejemplo, aquí arriba, y lo sostengo 2 horas, a mí me va a doler el deltoide. ¿Ha sido por culpa de que sostengo el vaso de agua? Es insignificante el peso del vaso de agua. ¿Qué es lo que pasa? Es que mi hombro no tiene la capacidad de tolerar ese esfuerzo. Si yo estoy en una mala postura durmiendo tanto tiempo, dice, veas que la postura ha sido mala. Digo, no, no tienes la capacidad tu cuerpo para tolerar esa postura X tiempo. Y la pregunta es, ¿eres capaz de hacerle a tu yo inconsciente durmiendo, decirle, no, no, no te pongas así porque es una mala postura, cámbiate y ponte de esa otra forma? Evidentemente no, porque tú vas durmiendo, te vas a un sitio, te vas para otro sitio y al final vas modificando y tú no sabes luego el día siguiente cómo te has levantado, ¿no? O alguno que ha bebido un poquito más de la cuenta, se ha quedado en el sofá con el cuello así y dice, ostras, ahora me duele el cuello. Es que he dormido mal, ¿no? No, es que tu cuello no tiene la fuerza para tolerar cosas de la vida cotidiana de cada uno. Que tú dices, la mala postura, por ejemplo, conduciendo, ¿no? Gente que se dedique profesionalmente, que esté mucho tiempo en coche y demás. Y dice, tío, es que son 8 horas conduciendo. Ya, pero porque hay otros 8 horas conduciendo y no le duele. Y a ti sí. Entonces, ¿hay una mala postura a conducir? Evidentemente, no es lo mejor del mundo mantenerse, como te he dicho anteriormente, X tiempo en esa posición, pero ¿puedo hacer algo para que eso cambie? Sí. ¿Puedo conseguir poner fuerte la espalda para que tú puedas estar 8 horas conduciendo sin problema? Sí. Entonces, las malas posturas, a ver, sé que hay un artículo de el British Journal of Sport Medicine hablando de los 10 mitos que está como en la sociedad arraigado y uno decía que las malas posturas no existen. Y yo, pero, no, ¿cómo no existen? Te dirá, todo el mundo que nos esté escuchando dirá, pero si yo he dormido así y a mí me duele, es por la mala postura. Ya, pero el problema es que tu cuerpo no lo tolera, no tiene esa capacidad, ¿no? De decir, voy a aguantar ese tiempo. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, gente que trabaje contigo con diabetes y demás, diga, no, no, pero yo he estado en una mala postura, pues he estado sentado en el sofá y luego al levantarme me duele. Y porque es que he estado así como de lado, X tiempo y tal. Ya, pero ¿qué condiciones morfológicas tiene esa persona, por ejemplo, que hace que en 10 minutos en esa posición ya le duela? Entonces, 10 minutos es mucho para ser considerado una mala postura. Evidentemente no. ¿Qué otros factores están haciendo que para ti sea una mala postura? Que si el sobrepeso, la diabetes, las desganas, los hábitos. Entonces, al final acaba. Yo creo que ese es más el problema más que el hecho de la mala postura. De hecho, yo escuché, no sé si es
exactamente cierto, pero creo que va un poco por ahí los tiros, por lo que tú acabas de comentar, como un lema que se puso muy de moda hace ya 3 4 años en Instagram, que decía, la mejor postura es la que menos dura. ¿Cómo sería un poco más o menos ese el mensaje que tendría que tener la gente? A mí, y creo que el mensaje es otro. Si tú estás mucho tiempo moviéndote, ¿qué le dices, por ejemplo, a una persona que tú dices, por ejemplo, médicos que trabajen contigo, que tengan que operar, por ejemplo, y tengan que estar en una posición X tiempo sin moverse porque tiene que hacer la operación milimétrica y tal? Vamos a condicionar la forma de trabajar del profesional porque está mal mantener una postura mucho tiempo. Yo lo veo desde otro plano, que es decir, ¿se puede hacer algo para que esa persona, si se ve en la obligación de sostener esa posición mucho tiempo, sea capaz de conseguirlo? Yo tengo un lema que digo, tú puedes tener un coche o acelerar el coche todo lo que quieras según la capacidad que tiene el coche de frenado. Tiene el Ferrari y está en un Fórmula 1 y acelera a 300 kilómetros por hora, si después soy capaz de frenar el coche antes de que llegue a la pared. Si no tengo esa capacidad, no ponga el Ferrari a 300 por hora. Entonces, el decir, vale, la mejor postura es aquella que menos tiempo permanece esa persona, ¿no? Dice, pues si estoy 2 minutos, 3 minutos y voy cambiando, no pasa nada. Sí pasa realmente, porque estás haciendo que esa persona esté constantemente, ahora me pongo así, ahora me pongo así, ahora me pongo así. Y está como, cuando tú hablas con una persona que le duele la espalda, está siempre en movimiento, siempre cambiando, haciendo un poco alusión a esto que tú comentas. Pero seguramente yo le preguntaría a esa persona, ¿a ti te gusta estar moviéndote cada 2 minutos de posición porque si no el dolor incrementaría mucho? El dolor de la espalda está muy vinculado a la capacidad que tenga tu musculatura de soportar esa carga. Y esa carga en este caso es pues, el médico que está operando de pie inclinado un poquito hacia adelante, el dentista que está también ahí doblado X tiempo, el podólogo que está agachado y retorcido viendo las uñas, el conductor de autobús que está sentado en el autobús tantas horas, lo que sea. Entonces al final es como que la persona se ve como muy frustrada de decir, tío, yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo porque a mí me duele. Y me han dicho que lo que tengo que hacer es moverme mucho, pero es que en mi trabajo no puedo hacer lo que hago. Cambio de trabajo. ¿Qué trabajo podemos tener todos que tú digas, no me obliga a estar X tiempo en una misma posición? Muy pocos, diría yo. No, no lo veo como la solución. Es el mensaje típico en redes sociales para que, bueno, calmar un poquito esa inquietud de la persona que te ve, pero realmente no considero que sea una solución. La solución puede estar en conseguir que esa persona se mueva, que cree unos hábitos y se fortalezca para que realmente tenga una vida como cuando tenía 15 años, que le daba igual realmente en qué posición estaba, si era buena ergonómica o no, y si permanecer más o menos tiempo en esa posición luego le va a ocasionar más o menos dolor. O sea, ¿puedo tener la espalda como un chaval de 15 años, tenga la edad que tenga? Puedo tener la espalda como un chaval de 15 años si quiere, tenga la edad que tenga. El problema no está en la edad que tenga, está en el tiempo que llevas sin moverla. Cuando te dicen, no, pero usted ya tiene una edad, no, no se vaya a mover porque ya tiene que pensar, la edad es la edad que llevas sin moverte. Tú y yo tenemos clientes que tienen cierta edad, se mueven y tú dices, tío, parece que no tiene la edad que tiene. ¿Por qué? Porque se mueve y porque está haciendo cosas específicas a lo que él necesita. Entonces, ¿por qué una persona con 60 años tiene la condición de no me duele, puedo hacer lo que quiera, me agacho, cojo a mi nieto, juego con él, y otro con 45 no? Se agacha y está ese dolorcillo de esa presión, ¿no? Cuando se agacha y empieza a generar presión y dices tú, tío, te la está pasando mal, ¿eh? Tiene 45 años, porque lleva 20 o 15 sentado en el ordenador trabajando, porque en la oficina es lo que tiene. Entonces, ¿se puede cambiar eso? Se puede cambiar. La edad no es un problema. El problema es cuánto tiempo llevo o cuánta edad llevo haciendo cosas que no me vienen bien para lo que yo me pasa, ¿no? Para que, pues sí, por la diabetes, porque tenga hipertensión, porque tenga la espalda que le duele, porque tenga una hernia, porque tenga lo que sea, ¿no? Ahora que hablas de lo del tema de agacharse, me acuerdo cuando era pequeño que había anuncios en la tele que me acuerdo, o sea, perfectamente que veías como el tío estaba intentando levantar la caja desde el suelo, se agachaba y decía, con la espalda doblada no la puedes levantar, tienes que levantarlo con la espalda recta, ¿no? Y ponía adelante y el Y después. después, Y te vendían la cremita para eso, el eso, dolor de espalda. eso, sa- ¿Eso funciona o no? eso lo saco mucho porque ahí ves en redes sociales el típico friki que te dice, así no se agacha así, se agacha el tío recto y coge la caja, ¿no? La caja de manzana, a lo mejor para trabajar en la cocina y demás. Y yo a eso tengo otra pregunta. Yo siempre me gusta hablar mucho de preguntas. Si eso es así, ¿por qué la columna lumbar tiene 60 grados de flexión?
para que no te agaches, para que la lleves siempre rígida. Si tú, voy a lo que iba al principio de la rigidez, si tú mantienes siempre un segmento en una posición, por ejemplo, el brazo en este caso extendido, me lo escayolan así. Cuando yo me quitan la escayola e intento doblar, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que estoy originando? Diciéndole al cerebro que ese segmento no tiene por qué moverse. Entonces él se va a empezar como a atrofiar un poco, va a generar una osteocitos en la articulación para que se quede como más rígido y no dependa de ese implemento de la escayola. En este caso, si yo siempre me agacho con la espalda recta, vale, no vas a tener esa presión en la columna cuando te agachas a coger lo que sea, pero no estamos debilitando así más la columna. Cuando de verdad te surja algo importante que tú digas, mi hijo sale corriendo, se cae y me agacho a cogerlo rápido, ¿qué pasa? No, no, espérate, te agachas con la espalda recta, porque es lo que dice el anuncio, ¿no? Entonces, no, todavía no te lo piensas. Entonces, cuando te tienes que enfrentar a la vida real y no tienes esos hábitos, o tienes como esas capacidades, tú estás desprotegido, estás como volviendo vulnerable a tu cuerpo. Ahora hablaremos de esos hábitos para tener esa espalda indestructible que tú tanto comentas, pero me interesa mucho seguir hablando del artículo este que tú has comentado, de los 10 mitos que tiene la gente sobre el dolor de espalda. Ha hablado de unos pocos, pero me gustaría que hablaras de los errores más comunes que tiene la gente cuando tiene dolor de espalda, o qué cosas hace que piensa que hace bien, pero que realmente al final lo que termina es debilitándole más a largo plazo. Las cremas es lo peor del mundo. Dice, no, yo voy a poner una cremita. Hace poco, mi cuñado acaba de tener, bueno, Tito, por ahora hace poquito tiempo, y él decía, no, es que me da aquí un dolor, porque claro, te coge a la niña del carro, así girándote. Decía, no, yo me pongo una crema de alcohol de romero y tal, y ya mejoro con eso. Digo, no puede ser. Sí, 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 a los 3 4 días. Otra vez me ha vuelto a dar. Digo, no, tío, las cremas no te curan eso. Otra cosa que puede pensar la gente mucho es, aparte de la posición de cómo duermen, de la postura ergonómica, buscar el mejor colchón, que decir, no, no, es que mi colchón es malo. Tu colchón no es bueno o malo, podrá tener más o menos calidad, pero tu espalda, ¿por qué en la antigüedad la gente dormía en zonas duras y rígidas y no pasaba nada? ¿Cuánta gente había con hernia de disco en aquella época? ¿Cuál es el problema? Que la espalda no tiene esa condición. O el hecho de decir, no puedo levantar cargas. Eso es como el top ten de, no, coger peso es malo. Coger peso es malo, ¿por qué? No, porque es que mi médico me ha dicho que como tengo una hernia, no me puedo agachar a coger peso. Y que eso va a provocar, que va a desencadenar, si quieres luego hablamos de esto, pero hay como una gran alarma de el peso es malo. Y el peso, si tú te acostumbras gradualmente a cogerlo, no es que no sea malo, es que es necesario para que a ti no te pasen luego cosas peores. El hecho de que aparezcan hernias, protusiones, estenosis, precisamente es porque no tengo esa capacidad. Entonces, cuando yo le quito al cuerpo el someterlo o enfrentarlo a elevar cargas, te dice, tío, cuando tenga que cogerla, porque, ¿qué te digo yo? El coche en una cuesta, se va para abajo, intenta frenarlo un poco para que alguien te dé el freno de mano, no puede. O hace el esfuerzo, pero luego al día siguiente o 2 meses después te estás acordando del esfuerzo que hiciste. O en la cocina tienes que cambiar la lavadora, tienes que levantar un cristal para que entre la lavadora en el lavadero, ¿no? Pues venga, pues cojo y levanto el cristal. ¿Y qué pasa? Que 2 días más tarde, ostras, esto por haber levantado el cristal. Es que coger peso es malo. No, es que tú no mueves la espalda de nunca y cuando lo mueves, estás haciendo un sobreesfuerzo, estás moviendo, estás frenando más allá de la capacidad que tiene tu coche de frenar, que es lo que yo contaba antes. Entonces, eso del peso es como el mito, yo creo que más top que pueda la gente pensar. Dice, no, no, saltar, correr, andar, que eso no es bueno, que las cargas axiales en el eje axial vertical, así como de la cabeza a los pies, que eso es malo porque aplasta los discos y eso aplastar los discos al final genera presión y esa presión pues la médula o el nervio se afecta, se irrita y de ahí vienen los dolores. O cuando hay un disco deshidratado, pues todavía peor, si le aplico más carga, cuando realmente el disco se nutre aplicándole carga. Entonces, si fisiológicamente tu cuerpo te dice que él se va a nutrir, en este caso el disco, por pequeños impactos, evidentemente no nos vamos a tirar de un quinto con 50 kilos en los hombros, pero si el hecho de andar, caminar, trotar es bueno porque el disco se nutre así, si yo te digo, uy, tienes una hernia, no trotes, no, no te muevas, no hagas, estoy volviendo mi espalda más débil, porque no vas a ser capaz, cuando te hagas el esfuerzo, que vas a tener que hacerlo por fuerza,
Porque nadie está como entre algodones siempre, que digas, no, no, yo no voy a moverme. No, no, tú igual que tú y que yo y que todo el mundo, algún día vas a tener que hacer un esfuerzo de, pues yo qué sé, correr para coger el autobús, se te va el metro, o yo qué sé, o que alguien se cae y tú vas a intentar ayudarlo. Vas a tener que hacer esfuerzo. Y cuando te toque no vas a ser capaz o vas a empezar a pensar, es que claro, es que hacer esfuerzo es malo. ¿A dónde vamos a llegar si el músculo se nutre por el movimiento y el esfuerzo y tú no le aplicas ese movimiento y ese esfuerzo? Lo que está haciendo es desnutrirlo. Es como tengo dentro de mi cuerpo herramientas para volverme más indestructible, que yo me gusta decir eso. Sí, pues queremos hacer uso de eso. Pero no, no, no voy a ponerme fuerte. O yo con 1 kilo. Con 1 kilo, si el vaso ya pesa 2, con el agua. Que, o sea, a lo mejor este no, ¿no? Pero que cuando coges la botella del Mercadona, te dice, tío, pues he levantado a lo mejor 9 kilos de repente. ¿Qué hace en el gimnasio con 1 kilo? ¿No? Es un poco mi opinión, es la forma que tengo yo de verlo. Y al final, con todo esto que tú estás comentando, antes me estabas diciendo que una vértebra incluso podía soportar 1 tonelada. Yo me he quedado boquiabierto. Eso es cierto, es verdad. Hay otro mito que las personas cuando tienen algún tipo de discopatía o algún tipo de problema en la columna, te dicen, ya no, pero es que mi espalda es frágil, porque la mía tiene hernia, la mía tiene tal, y eso yo mi espalda debo cuidarla mucho y por eso el reposo, porque mi espalda es muy frágil. Vale, hay estudios en los que han sacado la vértebra, le han puesto una prensa hidráulica y la vértebra, las lumbares, que son las más anchas, empieza a romperse a la tonelada de presión. Entonces, tú tienes una espalda débil, pero aguanta una tonelada de presión. ¿Por qué va a ser una espalda débil? Otra cosa es que tu espalda no se mueva como debe, porque debido a estos hábitos y a esta rigidez que va generando, no toda la columna se mueve en todos los grados de eje y plano que tiene que moverse. Pero, ¿puedo hacer algo por eso? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que como la gente no lo hace, la vértebra que siempre va a sufrir es la que más movimiento tiene. Y las demás que no se mueven siguen rígidas y no soportan carga ninguna. ¿Qué pasa? Que te dice el médico, es que coger peso es malo. Claro, es malo en la situación que tiene esa persona, que tiene mucha movilidad en un punto, pero tiene muy poca movilidad en el resto. Si yo cambio la movilidad que tiene tu columna y hago que todas las vértebras soporten la carga que tienen que soportar, el disco que va a sufrir no siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ese ya no soporta tantas cargas porque la carga que soportaba ahora la reparte entre la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Entonces, si soportaba un 60% del esfuerzo, ya soporta un 30%, se acabó el problema. Ya no hay mucho peso, sino un ejercicio mal ejecutado. Si tú consigues coger y poner fuerte toda la columna una vez que ya le has dado movilidad, ya da igual. Entonces, el hecho de pensar, mi espalda es muy débil, no tengo fuerza, tú tienes una espalda indestructible. Lo que pasa es que no lo sabes, ¿sabes? No sabes cómo hacerlo, cómo ganar la movilidad, cómo repartir las cargas. Y de hecho, fisiológicamente, los estudios demuestran que si tu última vértebra lumbar, L5, por ejemplo, aguanta 1 tonelada de presión, ¿dónde, en qué momento levanta una persona 1 tonelada de peso? Ninguno. Entonces, ¿cuándo el peso es malo? No, es que mi disco concretamente, porque se tiende mucho a que de forma hereditaria te dicen que el que te aparezcan o no patologías en la columna es porque es hereditado, ¿vale? Es heredado. Vale, es heredado porque tu padre tiene unos hábitos y tú heredas los hábitos. Porque en diabetes te pasará igual. Si mi padre tiende a estar en el sofá viendo la tele y aquí un paquete de gusanitos, pues yo estoy con mi padre al lado viendo la película con él. Entonces, si estamos 20 años así, al final los dos, es que yo lo he heredado de mi padre, el hábito, ¿no? De fisiológicamente, es verdad que lo que es el esqueleto humano es muy parecido. Si la cadera de tu padre va en retroversión, la mía también, o sea, la del hijo también, pero si yo en este caso empiezo a modificar esos patrones de movimiento, consigo que aunque mi estructura ósea sea la que sea, consigo que tenga movilidad en esos ejes y planos que tiene que tener, el reparto de carga es equitativo y no sufre más una vértebra que otra, por ejemplo. Entonces, es como que sí existe que haya patologías dentro del cuerpo, pero también existe formas de que tu organismo se adapte a las circunstancias en las que se va envuelto. Sabiendo que mm, yo tengo ese mal hábito, pues puedo modificarlo para que a mí no acabe desencadenando una hernia, sí, pues vamos a hacerlo. ¿Y de qué manera influye nuestro peso corporal, ahora que hablas del peso, de lo que aguanta nuestra columna? Porque si nuestra columna aguanta tanto peso, tener sobrepeso hace que te duela la espalda.
El tener sobrepeso yo creo que no, vamos, yo creo, porque el perfil de paciente o clientes que tienes tú tiene a lo mejor más peso de la gente que a lo mejor trabaja conmigo, pero sí que es verdad que es muy común que gente con sobrepeso tenga dolor de espalda. ¿Por qué si aplicar cargas es bueno? Porque si tengo sobrepeso a mí me duele la espalda. Porque yo hablaba ahí en ese caso de la hidratación del disco o la patología que pueda sufrir el disco. Pero el hecho de tener mucho sobrepeso te condiciona a que tengas más dolor de espalda porque tus hábitos hacen, que es lo que hemos hablado al principio del podcast, hacen que sea así, porque te lleva al sedentarismo y al no moverte, a generar más rigidez, a generar más inestabilidad en las articulaciones, a que las articulaciones que tienen que moverse dejen de moverse. Entonces, cuando tú empiezas a moverte, te duele más. Volviendo un poco al ejemplo de la escayola, por ejemplo, antiguamente era muy típico cuando se rompía el codo, te escayolaban el brazo así en L, y cuando la persona le quitaba la escayola, intentaba extender y decía, no puedo extender el codo. ¿Por qué no puedo extender el codo? Si tengo mucho sobrepeso y estoy tumbado en el sofá, porque no, es que mi diabetes no me permite, porque fíjate la condición que yo tengo, para mí es un esfuerzo y tal. Vale, tú quieres optar por esa decisión, es una decisión tuya, no, nadie te obliga a eso. ¿Qué pasa? Que tus articulaciones de la vértebra, que son muchas articulaciones por todo tu cuerpo, van a estar en una posición siempre la misma. Esa vértebra se mueve en flexión lateral derecha-izquierda, flexión anterior y posterior, en rotación interna o externa. No. Cuando, codo así doblado. Cuando tú intentas moverla, dices, uy, uy, que me duele, uy, uy, que me duele. La persona lo que expresa es siempre esa forma de, lo manifiesta con ese, una onomatopeya, ¿no? Del, no sé qué, ese esfuerzo como para levantarse la mano en el muslo, en la mesa, para intentar hacer el esfuerzo por levantarse. Y siempre con el, ¿no? Ese sonidito. Y es porque está venciendo y rompiendo ese momento de inercia de esa rigidez que se ha generado por el sedentarismo. Entonces, el sobrepeso es bueno porque nutre al disco, pero si yo me mantengo, aunque tenga ese sobrepeso, el disco hidratado o sano porque soporta la carga, ¿qué sucede con el resto de estructuras? Ligamentos, tendones, musculatura, que no se mueve porque permanece siempre en la misma posición. Pues que si tú no lo nutres, no lo mueves, no lo fortaleces, se pierde, ¿no? Todo lo que no uses, lo pierdes. Entonces, si yo empiezo a quedarme con el sobrepeso y a quedarme sedentario, cuando empiezo a querer moverme, me duele la espalda. ¿Por qué si eso era bueno? Porque estamos aplicando mal las cargas, como no te has escuchado nunca. No, no, yo me muevo mucho. Ya, pero tío, tú tienes que entrenar. O sea, moverte una cosa y entrenar otra cosa muy diferente. Si estamos hablando de la espalda y tenemos que fortalecer musculatura paravertebral, multífido, yo qué sé, cualquier psoas, por ejemplo, que inserta la zona lumbar, que es muy típico el dolor lumbar sobre todo, y yo eso no lo trabajo, al final estoy en las mismas. O sea, que no es una cosa que tú digas evoluciona, no. Al final tú tienes que hacer que esa musculatura trabaje, y si no, lo perdemos. Mm. Y si me duele la espalda, Roberto, ¿cómo puedo saber yo si tengo una hernia, por ejemplo? Es un problema, pensar en la hernia es un problema más grande todavía. Querer es lo que hemos hablado al principio. Si yo busco la causa del dolor, ya vamos mal. Lo que tenemos que buscar es qué originó el dolor y no por qué tengo dolor. A ver, si yo digo, me duele la espalda, me hace una resonancia, por ejemplo, ya vamos mal. Si al hacerte resonancia dice que tienes una hernia, yo tengo la pregunta, ¿te modifica eso algo? ¿Saber que tienes la hernia? Pensar que me voy a operar. Exactamente, es lo único para lo que sirve la resonancia. Si tú dices, tengo una discopatía, me hago una prueba que lo confirma, tengo una hernia. ¿Para qué sirve? Solamente para operarte. ¿Te quieres operar? Sí. ¿Vale? Ve al quirófano, te opera. ¿Qué es lo que sucede? Que luego hay personas que después de operarse, sigue con dolor. Tengo el mismo dolor que tenía, pero tengo una hernia y ya no la tengo porque me sigue doliendo la espalda. Porque el origen del dolor no siempre, en un 33% de los casos solamente, está orientado, bueno, en la causa es el daño estructural. Si yo cuando tengo un daño estructural pienso que el dolor de mi espalda viene por el daño estructural, es un error. Por eso digo, no hace falta que te haga la resonancia, a no ser que la sintomatología sí lo requiera. Si tú tienes una sintomatología de pérdida de fuerza en las piernas, incontinencia o pérdida de fuerza en los brazos, no eres capaz de coger cosas, objetos y se te caen. Vale, hay un compromiso nervioso que sí está determinando un síntoma clave que sí tiene una afectación muy grave en tu médula o en tu ramificación nerviosa. Hazte la resonancia y opérate, porque sí tiene un síntoma que lo requiere así.
Pero en el 66% de los casos restantes ni tiene el síntoma ni el dolor viene provocado por el daño estructural. Entonces, si yo pienso que el dolor que tengo viene provocado por el daño estructural, me hago resonancia, lo confirma, me opero y sigo con el dolor, ¿ahora qué pasa? Que la persona empieza mentalmente a hundirse porque empieza a pensar que pues, su caso es súper extremo, es súper raro, ni siquiera la operación le ha solucionado el problema. Y el problema no es que su caso es raro, sino que no sabe que el problema no es por la hernia, la protusión, la estenosis o lo que sea, porque tengo clientes con su hernia, con su rectificación lumbar, sin lordosis apenas lumbar, que no se han operado, que han entrenado, se le ha quitado el dolor, pero se hace la resonancia luego, el médico le dice, hazte la resonancia otra vez, se la hace y sigue habiendo la misma hernia, del mismo tamaño, la misma rectificación, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora distribuye bien las cargas, tiene buena fuerza en esa zona, ha reforzado toda la musculatura que tiene alrededor, soporta cargas de energía axial para que ese disco sea capaz de asumir ese tipo de impacto. Entonces, que esté o no la hernia no nos dice nada, a no ser que tú quieras operarte. Pero he tenido casos, por ejemplo, de clientes que le ha empezado de repente a doler la espalda, se ha hecho la resonancia, le aparece la hernia y a mí esa hernia lleva ahí 8 años. Pero nadie lo sabe porque nunca te ha dolido la espalda o no te ha dado la cara. Se opera, parálisis en un pie. Sigue con el dolor de espalda y el pie paralizado. Porque, bueno, porque evidentemente operarse tiene unos riesgos y nadie, pues, está como exento, nadie es Dios para decir, no, yo esto lo hago así perfecto y a todo el mundo sale en todos los casos bien. Es un riesgo que tiene que correr la persona. Y sin embargo, sigue teniendo el mismo dolor de espalda y el pie ahora no lo puede mover. A medida que hemos ido entrenando, el pie lo ha ido recuperando y poco a poco ya luego hemos trabajado con la espalda. Pero si esa persona, en lugar de operarse, empieza con su programa de evaluación, de ver qué articulaciones no se mueven, de ver por qué tiene rigidez en la zona lumbar y no en otra zona, con qué parte de tu cuerpo estás compensando, dónde te falta fuerza, trabajas todo eso y si te quita el dolor de espalda, aunque tú tengas la hernia, nos da igual. Entonces, ¿cuándo me haría yo una resonancia? Que sería un poco la pregunta. En los casos en los que la sintomatología sí lo requiere. Si pierdes fuerza, cualquier extremidad, yo digo la pierna porque a lo mejor las hernias lumbares afectan más a las piernas, o cervical en este caso, si fuesen más a las manos, que un poco la ramificación sale por aquí y bueno, pues sería que mirar el cuello. Pero si pierdo fuerza en algún tipo de extremidad o tengo incontinencia, en ese caso sí es inevitable, incluso conozco cirujanos, neurocirujanos, que han dicho, mira, tú tienes pérdida de fuerza, pero yo trabajaría la fuerza antes incluso de operarte, porque vamos, son casos incluso más extremos, ¿no? Cuando piensas, el mío es muy extremo, yo debería, no, tú deberías de empezar entonces de otra forma, pero claro, ahí sí necesitas que un profesional te haga esa valoración y te diga, mira, pues empezamos por aquí, por aquí o por aquí, según el riesgo que él vea de compromiso a la médula o al nervio. Pero si eso no es así y simplemente tengo dolor, que yo entiendo que la persona que nos escuche diga, tío, pero a mí me duele un montón, ¿cómo me dices esto? Digo, vale, yo entiendo que a ti te duele mucho, pero tenemos solución con esto. ¿Cuál solución tenemos? Trabajar la movilidad, la estabilidad y la fuerza. Y ya cuando empieces a encontrarte mejor, decir, mira, pues vale, no me hace falta operarme. O si después de haber trabajado eso, dice, todavía me molesta o me duele incluso lo mismo. Vale, pues entonces sí, intentamos como segunda opción la resonancia, pero de primera la resonancia no tiene mucho sentido porque el síntoma no lo requiere. Es como ir al hospital, por ejemplo, y que te diga, no, ábrame a ver si tengo un tumor. No, espérate, vamos a hacerte las pruebas, ¿no? A ver si... Pero bueno. O sea, que no te va a cambiar la decisión igualmente, salga lo que salga, ¿verdad? Claro, a ver, depende. Hay muchas personas que les gusta decir, no, yo no me quiero mover, yo prefiero estar ahí tumbado, que me pongan aquí la inyección de lo que sea y que se me quite el dolor. Y, y bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Supongo que en el caso de la diabetes será un poco igual, porque hay gente que no le quiere, que no quiere hacerse el trabajo físico y cambiar sus hábitos y ponerse más fuerte porque implica un esfuerzo. Pero tanto como con la diabetes como con un dolor, por ejemplo, de una hernia, que te inyectan cualquier cosa, en este caso para bajar la glucosa, o en el caso mío para bajar el dolor, mm, sí, cuando dejes de pincharte, el dolor vuelve a aparecer, porque no te cura. Es decir, eso es algo que un químico que anula ciertas cosas en tu cerebro, que él piensa que no hay un daño estructural, y cuando se pasa el efecto del químico, vuelve otra vez a aparecer. Me dejo de pinchar cualquier, pues no sé, sustancia que se inyecta a la gente cuando tiene diabetes para intentar nivelar el nivel de glucosa, dejo de pinchármelo, vuelvo otra vez a dispararse, porque el hábito no es el mismo, porque sigo comiendo igual, porque no me muevo. Entonces, en el caso este, lo mismo. Es decir, no, yo me inyecto algo y cuando me lo inyecten, pues ya se ha solucionado el problema. No,
2 o 3 semanas vuelve otra vez el dolor. ¿Por qué vuelve el dolor a 2 o 3 semanas? Porque tú no te has curado y la inyección no te cura. Es decir, es fármaco para intentar anular la percepción del dolor o la percepción de riesgo que tiene el cerebro. Pero una vez que el cerebro ya ese químico no lo está dando vueltas, dice, aquí hay algo que me está haciendo presión en el lumbar, alarma, dolor, estate quieto, no te muevas, por si acaso. Hay que enseñar al cerebro que es capaz de hacer ciertas cosas. Entonces dice tú, tío, ¿me puedo poner a moverme sin que eso sea perjudicial? Sí. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa no te vale, tendrías que como, bueno, pues hacerte una evaluación, un test realmente biomecánico que determine cómo tienes que empezar a moverte. Entonces tienes bloqueo tú. Pues tú puedes tener muy buena anteversión y retroversión de cadera y yo no. Y tú puedes tener muy poca rotación interna externa de hombro, muy poca extensión torácica y yo sí. Entonces, porque durante nuestra vida, pues yo soy un nadador, tú has sido corredor o lo que sea, tenemos condiciones de que tú vas a padecer más en una zona que yo en otra. ¿Qué ejercicio hago? Para mi hernia, da igual la hernia que tengas. ¿Dónde se mueve tu cuerpo? ¿Dónde no se mueve? Pues donde no se mueve, que se mueva. Donde tiene mucha movilidad, que se estabilice. ¿Dónde le falta fuerza? Pues ahí se pone fuerte. Pero el hecho de tener una hernia en L5S1, que es la más típica, no es una condición de, no, es que tengo débil el core, por ejemplo. Se dice también mucho en redes sociales. No, pon el core fuerte y ya se te quita el dolor. Yo veo así de gente haciendo planchas abdominales. A mí me sigue doliendo la espalda. Claro que te duele la espalda, porque ¿tú sabes dónde tienes más movilidad? No. ¿Sabes dónde tienes más rigidez? No. ¿Sabes dónde tienes más inestabilidad? No. ¿Sabes dónde tienes pérdida de fuerza? No. Pues da igual a todas las planchas que hagas, porque habrá gente que le vaya bien y habrá gente que no. Es como, no sé, habrá gente que le quede bien un chaleco y habrá gente que le quede bien otro. O sea, que tendrá que hacer otro ejercicio diferente en función del sitio que le duela. Claro, en función de tu biomecánica, de cómo biomecánicamente tú te mueves, tú vas a tener que cambiar patrones en una persona totalmente distinto de otro. Me llegaron 2 casos de 2 personas con hernia en L5S1. Y uno de los test que tengo es una típica flexión de tronco que te agachas, busca con los dedos la punta de los pies. Y una persona llegaba al suelo y la otra persona se quedaba como por la altura de las caderas, no bajaba nada. Entonces yo tengo siempre la típica broma de decir, saco solo la resonancia y digo, mira, esta resonancia L4, L5S1, esta L5S1, 2 hernias, igual, de grande en el mismo sitio. ¿Hacemos lo mismo con ellos? ¿El mismo ejercicio? ¿El mismo protocolo? La gente, sí, sí, claro. Digo, ¿por qué? Porque tiene la misma hernia, digo, ya, pero y ahora vamos a verlo moverse. Y ahora lo vemos moverse y dice, uno llega hasta el suelo y otro no. Evidente que uno tendrá más movilidad en una zona y el otro en otra. Entonces, el programa tendrá que ser totalmente diferente. Una persona que llegue a ti, por ejemplo, no tendrá que hacer lo mismo, seguramente. Tendrá que trabajar unos patrones y después tendrá que trabajar otros. O, no sé, si es más o menos sedentario, si el tipo de alimentación es una u otra, no siempre se trabaja por el mismo sitio. Esto es igual. Si tú tienes un patrón de movimiento X, tú no puedes hacer el mismo tipo de entrenamiento que esa persona que tiene otro patrón de movimiento. Porque en uno me tengo que centrar en la cadera y en otro en el tórax, por ejemplo, por decir algo. Y te dices, yo, pero ¿por qué voy a trabajar el tórax si me duele el lumbar y yo tengo la hernia lumbar? Porque la curva lumbar y la curva cervical son dos lordosis que compensan entre sí. Cuando una no se mueve como debe, compensa con la otra. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, una buena extensión torácica, condiciona a que mi cuello haga más flexión o que mi lumbar esté más recto o lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo a la persona a hacer trabajo del cuello, la escápula, me dice, pero me duele el lumbar. Digo, bueno, nosotros vamos a hacer esto. Y dice, se me ha quitado el dolor. Digo, ¿por qué? Porque tú tienes mucha movilidad ahí y tienes muy poca en la otra. Entonces, la que se mueve mucho, cuando la otra tenga que moverse, no se va a mover, ¿quién va a asumir la carga? La que más se mueve. ¿Qué disco se rompe? El que más se mueve. Pero el problema es el disco que se ha roto. No. Mira, tengo un ejemplo. El típico que tú tienes una casa y tu casa tiene en la puerta un cristal. Bueno, la puerta de cada calle es un cristal. Y tú te levantas y por la mañana aparece el cristal roto. Llama al seguro, hágame usted, vienen, estudian y dicen, se ha roto el cristal. El disco está roto, ¿no? Tiene una hernia de disco. Vamos a cambiar el cristal. Vamos a cambiar el disco. Coge, lo cambia, pum. A la mañana siguiente, el cristal roto otra vez. A los 2 o 3 semanas, se me ha vuelto a salir el disco. Bueno, voy a arreglar el disco ya. No se voy a arreglar ya el cristal. Porque vuelve a romperse. Porque no hemos evaluado si el cristal se ha roto porque ha habido un gamberro por la calle a tirar una piedra. Porque el cierre cierra más rápido la cuenta y se ha roto por eso. Porque no tiene los cineblos, la gomita, para que amortigüe la hora de cerrarse. Entonces, ¿por qué se ha roto el cristal? Vale, está muy bien, que el seguro no va a estar todos los días arreglándote el cristal, no va a estar el médico operándote todos los días el disco. ¿Qué condiciona en tu cuerpo que ese disco sufra más que otro? Evidentemente, tú te quieres quitar la hernia, ¿vale? Nos la quitamos. Ya está. ¿Se ha quitado el problema? No. Vuelve otra vez a salir la hernia.
Vale, siguiente operación. Bloqueo las vértebras. Se sale el disco de arriba. ¿Por qué? Porque tú no repartes bien las cargas por tu cuerpo. ¿Por qué no las reparto? Vamos a evaluarte y vamos a determinar a ver por qué motivo sucede eso. Vamos, yo lo veo clarísimo. Yo lo que sí me he encontrado muchísimas veces trabajando en el hospital y de guardia, muchísimas lumbalgias que vienen a la urgencia, pinchazo de Enantium y para casa. En esos casos, al final la persona está súper, por así decirlo, está como muy frustrada, a la par que no entiende por qué tiene lo que tiene, ¿no? Y está con crisis continuas de dolor, Enantium, paracetamol, Nolotil, ahora por vena. Y vamos, incluso algunos que vienen para que le pongan dolantina directamente, ya mórficos directamente. A tope. O sea, en este tipo de casos, ¿son más fuertes que los otros que son un dolor más cronificado o tienen algún tipo de diferencia? ¿Por qué consideras que la persona se frustra? ¿Porque va muchas veces? O porque van muchas veces o porque quieren quitarse el dolor y no saben cómo. O sea, entiendo que tiene que ser muy frustrante esa situación. Claro, pues porque la persona no sabe que la solución o piensa que la solución está en la medicación. Te pongo un ejemplo. Yo, Sí. por ejemplo, hace como cosa de 2 meses estaba entrenando y terminé el entrenamiento muy, muy agotado, muy sobrecargado en la zona del lumbar. Yo entrené con mi cinturón, todo eso, pero lo tenía incluso un poquito menos apretado. Ahora, si quieres, me puedes comentar cómo puede influenciar el uso de un cinturón en una persona que entrena para el tema de la faja abdominal. Y al día siguiente notaba como la típica rigidez de que te cuesta agacharte a ponerte los calcetines, que te cuesta un poco moverte más de la cuenta, que tienes que quedar un poco más recto. Pero yo creo que al final sería un poco como por mi psicología. Digo, "Ah, esto será temporal, se pasará, yo me voy moviendo poco a poco con el movimiento, esto se irá desinflamando, voy un poquito al fisio, que me valore, tal". Me confirmó que al final, si tú no haces un estiramiento tampoco nunca, pues eso puede hacer que la zona como que se proteja mucho y tú al final lo que tienes que hacer es moverte y mandarle una señal al cerebro de que en verdad ahí no pasa nada, lo que tienes que hacer es seguir moviéndote. Hice eso y con la readaptación progresiva pues ya estoy moviendo el mismo peso más que antes. Claro, ahí hay como varios factores. Uno es que no todos los días estamos capacitados para mover siempre las mismas cargas y al final lo que yo creo es lo que tú dices, que hay como mucha fatiga acumulada. No es porque el peso no seas capaz de moverlo, no, porque si ahora estamos moviendo el mismo o más, quiere decir que la condición la tienes. Lo que pasa es que sales de una guardia, estás más cansado, tienes más estrés por lo que sea, tienes algún problema. Hemos hecho, pues en lugar de series de 8 hemos hecho series de 10 y vengo de haber hecho 5 ejercicios antes. Entonces, por acumulación, llega un momento en el que la musculatura también peta. Y dice, mira, yo aguanto hasta aquí. Genera la rigidez esa y la frustración que hablábamos antes de la persona que va, de siempre me duele, siempre me tengo que pinchar algo porque no se me quita, se vería mejor desde el punto de vista que tú has dicho. Cuanta más movilidad haga, mejor, porque le estás mandando información al cerebro de aquí no pasa nada, no es peligroso. Así de, bueno, pues ese espasmo y esa rigidez que genera para intentar sobreprotegerte, porque ya detecta el cerebro que ahí hay más debilidad de la cuenta y que si sigues haciéndolo podría hacerte daño, pues el cerebro funciona estadísticamente. El cerebro, si tú coges y le dices, cada vez que toques la llama de fuego te vas a quemar. Cuando tú ya aproximas el dedo, la siguiente vez tú dices, me he quemado, pero todavía no he tocado la llama, no he tocado el clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque durante tu vida, tu cerebro va diciendo, cada vez que he hecho esto, me he quemado. Antes de que toque la próxima vez Víctor, que no se queme, le mando el dolor antes. Entonces, actúa de esa forma. Si él ve que tu espalda está sufriendo más de la cuenta, te dice, tío, espérate, rigidez, fatiga, dolor, estate quieto, no te muevas y demás. Y en cuanto a lo de las fajas, a ver, depende ya también del tipo de entrenamiento. Esto depende de quién nos escuche, si se lo recomendaría o no. Si es cierto, cuando haces mucho esfuerzo, muchas cargas, por ejemplo, una sentadilla, estamos hablando de 100 kilos, Más. más. En mi caso más, pero ya es una pregunta ya casi personal Claro, para mí. claro, pues ahí se está bien la faja abdominal por el cinturón con el que trabaja, porque se generan dos fuerzas de presión intratorácica e intraabdominal, ¿vale? Es como tú generas un vector de fuerza hacia donde va el movimiento, pero dentro del cuerpo se coge aire, se aguanta y se aplica fuerza desde abajo del tren inferior. Entonces, la fuerza que se hace, tanto la parte torácica como la parte abdominal, confluyen en el core, que tú aprietas. ¿Qué pasa? Que el cinturón hace que esa fuerza no se expanda, no se vaya hacia afuera, tendría que tener un core super ultra mega fuerte para hablar de mucho, mucho peso, pero cuando tú hagas la aplicación de fuerza, el vector sea vertical
y no empiece a desestabilizar la columna y empiece a moverse la carga haciendo esto en las vértebras. Entonces ahí sí sufre mucho el disco. Si tú consigues que vaya recto, problema no hay. ¿Qué pasa? Que si no tuviese el cinturón sería un problema a partir de ciertas cargas y mucho más cuando ya empieza a estar fatigado. Es como un seguro de vida. A mí no me gusta y me gusta trabajar con menos carga porque pienso que se puede conseguir el mismo resultado sin el riesgo, pero sin el cinturón, haciendo que tu musculatura estabilizadora de la columna haga el trabajo del cinturón. O sea, a mí me gusta ir como hasta los 100 kilos, ciento y pico kilos Libre. libre, y luego ya a partir de ahí ya empiezo a cogerme con el cinturón, por si nota además que mueves más peso. Claro, O sea, tienes que hacer menos esfuerzo para levantar más. claro, por eso te cuento, porque la línea de fuerza es más recta. Es como cuando coges una pesa, un press banca que lleva la pesa libre en la barra, es más fácil moverlo cuando va en la guía que Claro. cuando va libre. ¿Por qué? Porque te dice, puede pasar por este tubo y ya está. Todo lo que sean oscilaciones, no. Entonces todo el punto de fuerza va al mismo vector. Cuando tienes el cinturón es lo mismo, aprieta y la fuerza va al mismo punto. Entonces es más fácil y vas más cómodo por este motivo que te cuento. Es que es normal que a partir de cierta carga se mueva. Lo que pasa es que de cara al que nos vea, yo prefiero que la gente piense, tío, las fajas abdominales no, los cinturones no, porque hasta los 100 kilos, por ejemplo, yo calculo que tú puedes tener la misma ventaja a nivel de fuerza, con menos peso, siendo el movimiento libre sin el cinturón que con el cinturón. Porque dice, para mover 150 kilos necesito el cinturón. ¿Cuánto esfuerzo realmente está haciendo ahí tu columna, en este caso, que es la que te ha dolido? Mucho menos porque lo hace el cinturón. Claro. Entonces, con 100 kilos, ¿cuánto esfuerzo hace mi columna? Pues el 70%. Ahí se está poniendo fuerte la columna. Ahí está estabilizando que no se vaya para los lados, que no flexione, que no rote. Entonces, por eso, a ver, yo hablo de cara a la espalda, ¿vale? De cara a coger más o menos fuerza en el tren inferior, que supongo que será un poco el objetivo, Ujú. glúteo, cuádriceps y demás. Bueno, sí es verdad que cuanta más carga, pues más hipertrofia puedes generar, pero a ver si me dice va a competir algo de powerlifter o algo, vale, pero Practico ese deporte, al final lo hago por hobby, por hobby, por claro, avanzar ahí. por hobby yo, para mí es un riesgo innecesario, porque va a coger la misma fuerza con menos peso. Bueno, también se puede, pero bueno, ya que estamos. Sí, 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 tú eres joven todavía, sí, sí, O sea, al final, ojalá la gente levantara los 100 kilos, pero claro. llegando al punto en el que está la mayoría de la gente, volviendo al tema de las lumbalgias que estábamos viendo antes, o sea, lo que estás queriendo decir con todo lo que nos has comentado hasta ahora es como que el cerebro se inventa el dolor donde no lo hay, o se inventa un dolor donde no hay causa, podríamos decir. Vale, el cerebro no se inventa las cosas. La gente tiene la frustración porque piensa que le han dicho, no, no, eso ya es psicológico, porque tú no tienes nada en la prueba de imagen. Y dice, bueno, la prueba de imagen no sale nada, pero a mí me duele de verdad, yo no me lo estoy imaginando. ¿Se lo imagina el cerebro? No. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú le das mucha inestabilidad o pocas herramientas a tu cuerpo, o en este caso a tu cerebro, para determinar que es capaz de soportar ciertos esfuerzos, el cerebro cuando vea que se puede comprometer tu columna, te va a mandar dolor. ¿Me lo estoy imaginando? No. ¿Es psicológico? No, pero es un efecto de defensa que tiene el cerebro. El cerebro quiere protegerte a toda costa, suceda lo que suceda. Te libera endorfina cuando es más placentero, o oxitocina cuando acabas de comer lo que sea, o bueno, la hormona que sea, dependiendo un poco de a qué me estoy enfrentando. ¿Me estoy enfrentando a un posible peligro porque me voy a quemar con la llama? Me genera dolor en el dedo. ¿Me he quemado? No. ¿Por qué he recibido dolor y no me he quemado? ¿Porque me lo he imaginado el dolor? No, mi cerebro me está protegiendo de que eso no suceda. Si tengo algún tipo de compromiso lumbar, por ejemplo, y mi cerebro ya lo sabe, porque él le va mandando los nociceptores, aquellos mecanorreceptores, esas células que se chivan y dicen al cerebro, oye, aquí está sucediendo esto, interpreta a ver qué sucede. Si él prevé que puede ser peligroso porque puede comprometer la médula o puede comprometer un nervio o alguna función motora, él te genera dolor y aunque tú te haces la prueba luego y la prueba sale negativo, dice, tío, la prueba sale negativo, no tengo nada. ¿Eso es que es psicológico? No. Tu cerebro genera esa alerta, pero no te lo estás imaginando. Te está protegiendo de algo que no lo ve una prueba de imagen. Por eso lo que decía antes de que no hace falta hacerte resonancia porque te va a archivar cosas que a lo mejor no son trascendentes en lo que realmente está sucediendo. Lo que está sucediendo es que tienes esa inestabilidad en la espalda y lo que tienes que hacer es ponerlo fuerte. Si tú al cerebro le das otro tipo de información, que tú dices, no, pero es que tengo que educar al cerebro a que entienda el dolor. ¿Cómo se entiende el dolor?
Dale herramientas para que él diga si tú eres capaz o no de someterte a ese esfuerzo. Si yo le digo a mi cerebro, entreno todos los días 3 series de 15 repeticiones con 100 kilos sin cinturón y tengo una espalda indestructible. Y ya me dice el cerebro, pero tú tienes una hernia. Y cuando yo me agacho a lavarme la cara, a mí no me duele. Pero a mi vecino sí. Y tiene la misma edad que yo, pero él no entrena. Porque a él le duele, y yo tengo la hernia y él no, a él le duele y a mí no. Pero su resonancia dice que no tiene nada. ¿Por qué le duele la espalda a él? Pues porque no le está dando herramientas al cerebro para decirle, oye, eres capaz de agacharte por las mañanas llevando 8 horas sin moverte y en 60 grados de flexión y no importa el tiempo que estés que no te va a doler. Entonces, ¿tiene mi cerebro esa información? Sí. ¿Él está tranquilo de que yo soy capaz de soportar eso? No hay dolor. No soy capaz porque llevo mucho tiempo, llevo 30 años tumbado en el sofá sin moverme porque el médico me ha dicho que mi hernia es súper chunga y que voy a acabar muy mal y que lo que tengo que hacer es no coger peso y estarme quieto. Estoy debilitando mi columna. Cuando yo vaya a hacer un esfuerzo, mi cerebro me manda dolor. ¿Por qué me manda dolor? ¿Es que es psicológico? No es psicológico. Tú estás entrenando tu cerebro a eso. Es decir, lo que me comentaste antes de la kinesiofobia, es decir, fobia a moverte por miedo a que tu cerebro te mande dolor. Sería un poco el mecanismo. Ese es el problema que tiene todo el mundo que duele la espalda. Ese problema es el más grande. Porque tú llegas de una lesión, la que sea, me duele la espalda, me duele la rodilla, pero en este caso estamos hablando de la espalda. No sabemos lo que tiene. Vale, tú cada vez que te mueves te genera dolor. A ti te han dicho que no te muevas porque te va a generar dolor. Vale, pues entonces no me muevo. ¿Qué pasa? ¿Me duele más? Y vuelvo otra vez a estar en la misma rueda. ¿Qué pasa? Que a esa rueda se le van metiendo cosas. Y dice, me duele la espalda. Si me muevo, me duele. Pero me han dicho que si me moviera más, me dejaría de quitar el dolor. Pero yo tengo miedo porque cada vez que me muevo, me duele. Lo que pasa es que no te mueves de la forma adecuada. No pasa nada. Tómate la medicación X. Vale, me tomo la medicación X. La gente que viene contigo a urgencia. Me he pinchado X fármaco. Me sigue doliendo. ¿Qué hago? Me estoy quieto otra vez. Como me estoy quieto, genero más rigidez, me vuelvo a doler otra vez. No pasa nada. He visto en Instagram, he visto en YouTube ejercicio para la espalda y tal, vale. Me duele la espalda, me tomo la medicación, no se me quita, hago el ejercicio de tal. Vale, como no es específico para lo que me pasa a mí, me vuelvo a doler la espalda. Entonces, me he movido, me ha dolido más miedo al dolor otra vez. Pues entonces no salimos nunca de ahí. ¿Sabes? Ese es el problema, que el que la persona piense que cuando se mueve le genera dolor e inmediatamente no aparece el alivio, tengo cada vez más miedo a moverme porque cada vez que me he movido estoy peor, pero no te estás moviendo como deberías de moverte. Claro, y cada vez más miedo al movimiento, más sedentarismo, más atrofia, más puedo engordar y finalmente pues puedo incluso terminar con diabetes. Al final ese es el vínculo que Que tenemos tenemos, nosotros. que tenemos entre tú y yo. Un montón de gente con la que trabajamos algunos tienen dolor de espalda por precisamente ese motivo. Pero curiosamente, pues haciendo ejercicio, aunque sea un poquito, solo salir del atolladero del sedentarismo, ya empiezan a mejorar. Ahora hablaremos un poco, o te preguntaré sobre los mejores ejercicios para el dolor de espalda, o sea, sabiendo que no hay un mejor ejercicio, que dependerá de cada Sí, caso, sí. pero una base para que la gente tenga algo por donde empezar. Pero antes de hablar de lo que podría ser la solución, me gustaría hablar un poco también de los fármacos, porque mucha gente yo los veo que abusan de los mismos, de los analgésicos, del paracetamol, del Nolotil, pero yo el más peligroso que veo sobre todo es el ibuprofeno o el Enantium o el naproxeno o cualquiera de la familia de los AINES, porque la gente no suele conocer el riesgo de nefropatía y de gastropatía que tiene. Sí. Además de eso, ya eso como el plano fisiológico, ¿no? El daño que te puede generar el medicamento en sí. Yo he visto gente en diálisis, dializándose 3 veces a la semana por sobreingesta de ibuprofeno toda la vida. O sea, durante muchos años, ibuprofeno 3 veces al día, cada 8 horas. La gente no lo sabe, pero es que hay gente que se va a diálisis por eso. En 2024, hace muy poquito, ha salido un artículo de un estudio que han hecho en doble ciego con otro grupo control. Y era, a un grupo le trataban el dolor de espalda sin darle ningún tipo de AINES, ¿vale? Toda la cadena ahí completa. Dice, mira, a ti te duele, esto te quita el dolor, pero no nos soluciona el problema. Vamos a trabajar de otra forma, ¿vale? Y tenía otro grupo control en el que sí, cada vez que le dolía, le daban el AINES, ¿vale? El primer grupo, todos los dos grupos con hernia, los dos grupos con dolor y demás. El primer grupo que no tomó los AINES, a los 4 meses se le reabsorbió la hernia. Eso es el que más rápido. El que más tardó, 6 meses, y la media estuvo en 5 meses. El otro grupo, el 66%, bueno, y el 100% mejoró, ¿eh? El otro grupo solamente mejora el 66% y acaban de ese 66% la mitad operándose. Porque se ha demostrado
que el hecho de tomar ese antiinflamatorio lo que hacía era inhibir ciertos mecanorreceptores en el cerebro, con lo cual el sistema inmune no acudía a regenerar el disco. En el caso de la gente que sí se tomaba el AINE, cuando en el caso de la gente que no se lo tomaba, el cerebro seguía diciendo, aquí hay fuego, venga, los bomberos que vengan a apagar el fuego. Y se iba regenerando el disco antes que la persona que sí se tomaba esa medicación. Entonces, muchas veces la persona intenta quitarse el dolor lo más rápido posible. Lo que no sabe es que con cierto patrón de movimiento, que ahora hablaremos un poco de aquellos ejercicios movimientos que mejor le puede venir a la persona, para esos pequeños tips para que puedan empezar con algo, pero simplemente con el movimiento va a generar el mismo antiinflamatorio que pueda generar, por ejemplo, los AINES. Con el hecho de que aunque tú te estés moviendo, siguen mandándoles alerta al cerebro para decirle, oye, manda aquí a alguien que venga aquí a arreglar esto, que hay un estropicio muy grande y vamos a arreglar el disco porque esto está causando aquí un daño. Pues fíjate el hecho de la medicación que tú cuentas, el hecho de tomar según qué cosa, cómo ayuda o cómo no ayuda. Al final lo que se hacía en uno de los protocolos era la parte antiinflamatoria, tratarlo con hielo, para bajar un poco la inflamación de la zona, y mucho movimiento, y en la otra que sí fármaco, más pruebas, más resonancia. Además se le hacía una resonancia magnética cada 3 meses a todos. Y se veía como en todas estas personas iba mejorando. En un año nadie tenía nada y los otros eran como 3, 4, 5 años operados, seguían con dolor y demás. Entonces, porque, como te digo, no siempre el problema está por el daño estructural. Entonces, cuando buscamos, venga, ¿cómo me quito el dolor? Venga, rápido, el fármaco y tal. Aparece luego la frustración, que yo a la persona le digo, cuando viene conmigo, digo, mira, no te lo tomes, porque no es que yo me lo quiero tomar porque, vale, pero es que cuando te lo dejes de tomar, cuando acabe el tratamiento, vuelve otra vez el dolor. Es decir, ¿te lo quieres tomar porque estás tumbado en el suelo 10 de dolor, no te puedes mover? Vale, lo entiendo. Pero no pienses que eso te cura. Piensa que ahora es el momento de empezar a moverte y hacer todo aquello que no podías, como tú decías, caminar un poquito, moverte un poco, por poco que sea, ya es mucho más de lo que hacías antes. Es un sobreesfuerzo muy grande. Por ejemplo, estoy con sobrepeso, estoy tumbado en el sofá, no me he movido nunca, me duele mucho la espalda, me han tenido que inyectar algo porque si no sería imposible moverme. Vale, de acuerdo. Vale, ahora no te duele, muévete ahora, que tiene un escudo que te protege. Porque cuando se pase el efecto, ya has andado un camino muy grande que de la otra forma no. Entonces, se pasa el efecto, ¿qué pasa? Que vuelvo hasta donde estaba. ¿Qué hago ahora? Frustración, mi caso es peor, yo no tengo cura, me encierro más, me muevo menos, más medicación todavía, más gastritis, pierdo los riñones, Hombre, que eso pasa cuando te lo tomas de mucho tiempo seguido, muchos durante años. muchos años, cada 8 horas, toda la vida. O sea, porque te tomes una vez un ibuprofeno, una vez de vez en cuando, no va a pasar nada, todo el mundo se lo ha tomado. Y en caso de preferir, yo siempre recomiendo, no lo tiro, paracetamol, porque no es tan gastrolesivo ni nefrotóxico como los AINES. En principio, si podemos evitarlo, lo mejor, pero empezar moviéndose, porque al final el movimiento va a hacer que riegue la sangre, que lleguen ahí los nutrientes y te repare el disco y las vértebras lo antes posible, ¿no? Y hablando un poquito de ejercicios, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es, por un lado, tú has dicho, movilizar la espalda, ¿no? Y por otro lado, poner fuertes los músculos que la sostienen para que podamos sostener postura cada vez más tiempo y que nos duela menos. ¿Qué ejercicios suelen ser los que tú recomiendas a las personas que trabajan contigo? A ver, yo, si queréis como una guía de una secuencia completa, una sesión completa, en mi canal tiene 3-4 vídeos así iniciales, que tengo uno de cómo eliminar tu dolor respirando, que es para fases iniciales, en plan, no me puedo mover, no sé qué hacer, por dónde empiezo, ejercicio de respiración, para gente que está muy, muy mal. Pero sobre todo, fase uno, movilizar todas las articulaciones. Es que solo me duele el dedo del lumbar, me da igual, movilizar las caderas, hacer rotaciones de cadera, hacer flexiones de cadera. Es que cuando flexiono me duele. Despacio, al rango que pueda. Pero es lo que tú dices, hay que nutrir la articulación, hay que nutrir al músculo, que fluya la sangre, que llegue, que hace mucho que no llega. Entonces, todo aquel que vea que tiene mermado un movimiento, diga, no, este si lo hago, me flexiono hacia adelante, me duele. Vale, pues muchas pequeñas flexiones de tronco. ¿Hasta donde te duela? Antes de que te duela. Vale, no me importa. Flexiones de tronco, movilización de cadera, movilización de la columna en todos los ejes y planos, movimientos que se puede imaginar, típicos, básicos. Como te digo, es que, claro, ponerme aquí a decir exactamente cómo hacerlo sería un poco raro, pero en el canal lo tiene. O sea, que en el canal tiene. Lo dejaremos en la descripción del vídeo para quien tenga el dolor de espalda Vale, los los pueda puedes revisar. ver. Y después, de cara a la estabilidad, hacer ejercicios, por ejemplo, contra la pared, en el que tú tengas que hacer esfuerzo, poner las manos, por ejemplo, en la pared, levantar una pierna, quedarte con un apoyo, sostener esa posición,
o ir bajando un poco más cada vez el tronco, hacer pequeñas rotaciones del tronco en posición de monopodal, a una sola pierna, en el cual tú tienes ese apoyo, va generando fuerza en la flexión de tronco, pero no es tan grande porque la estás subiendo una parte de tus brazos. Entonces, como quiero mover 100 kilos, pero todavía no puedo moverlo. ¿Cómo muevo uno? Con mi espalda y mi propio cuerpo. Con una pared lo puedo hacer, por ejemplo. Entonces, la respiración va a ayudar mucho a equilibrar si hay descompensaciones diafragmáticas, que muchas veces la posición de la persona que está mejor más con los hombros hacia adelante, más encorvado, tiene esa compresión del diafragma. El hecho de poderlo estirar y tener esa movilidad ayuda mucho a que el lumbar no tenga que asumir ciertas cargas que no le corresponden. Es que podría ser infinito realmente la respuesta. Pero yo te diría un poco empezar con algún ejercicio de respiración, mucho ejercicio de movilidad de todo el cuerpo, por básico que parezca, estar en la silla, girarte a un lado, coger el bolso en un sitio, coger el bolso en otro sitio. Eso, por tonto que parezca, ya está haciendo movimientos de rotación, sin riesgo, sentado en una silla, sin carga, y darle simplemente esa movilidad a la columna. Cuando te levantas ya luego, pues mira, parece que tengo un poco menos de resistencia o un poco menos de rigidez. Vale, ya es seguir progresando un poco en el tiempo y haciendo cosas más complejas que tu cuerpo ya te lo vaya permitiendo. Entiendo que poco a poco tienes que irle metiendo peso a los ejercicios para que los músculos se vayan Claro, poniendo fuertes. claro, al principio, si yo tengo un sobrepeso 100 kilos o 130 kilos y yo girarme ya me supone un sobreesfuerzo muy grande, pues me vale con eso. Pero en el momento en que tú ya te giras y no tienes problema para hacer el movimiento, hay que complicarlo. Ya algún implemento, alguna goma, alguna pesa y haciendo más complejo el ejercicio. Y si tienes sobrepeso, entiendo también que perdiendo ese peso, no digo que totalmente, pero parcialmente se te va a quitar ese dolor de espalda también. Ayuda mucho cuando tienes menos cargas, porque ya no estás haciendo un esfuerzo. El músculo, por ejemplo, que rota la columna hacia un lado, tiene que tirar de 100 kilos. Si ya de repente peso 80, son 20 kilos menos de los que estoy rotando. ¿Cuándo se va a fatigar mi musculatura rotadora? Pues 20 minutos, 30 minutos más tarde. Evidente, eso es una mejora brutal. Es decir, cuando una persona que tiene un lastre, tú le quitas el lastre, esto es como el chaleco de Goku cuando jugaba a las peleas y se quitaba el chaleco y pesaba un montón y demás, pues el quitarte ese lastre te da como esa soltura, esa agilidad y lo que te hablabas de esa capacidad cuando estás haciendo la sentadilla, por ejemplo, con el peso, si le quito peso, la fatiga lumbar llega más tarde. Entonces mi capacidad empieza a aumentar porque me tengo que enfrentar a un reto menos exigente, menos demandante. Entonces, cuando la persona empieza a perder peso, es una alegría. Porque ya, si me duele la espalda estando de pie a los 5 minutos, con 20 kilos menos me va a doler a las 2 horas. ¿Y por qué? Porque te ha quitado ese lastre que no nos sirve. Y recomendaría una, bueno, lo he explicado un poquito antes, pero típica persona que dice, no, es que ya me duele la espalda, pero ejercicios con de ir al gimnasio, levantar pesos muertos, levantar pesos muy pesados, no, yo poquito peso. ¿Eso qué le dirías tú a las personas? Que se está volviendo cada vez más débil. Es decir, el problema del peso es que pensamos que eso es malo y el hecho de a ver, por ejemplo, es que pensamos que 50 kilos es mucho, un peso muerto con 50 kilos. La gente dice, bueno, la cabeza, 50 kilos. Es que tu hijo con 15, 20 años se cae, te pasa lo que sea, tienes que ayudarlo para subirlo a algún sitio, pesa mucho más. O es que las bolsas de la compra, cuando tú vas al supermercado y te hartas de cargar el carrito, me agacho, levanto y tiro y tal. Eso es un peso muerto un poquito más alto de la cuenta. Y 6 cajas de leche y 6 de estos de botes de agua, al final, ¿cuánto está sumando? ¿Sabes? Porque mueve un poco más. Ese peso es bastante común realmente. Entonces, el hecho de pensar que eso es mucho, realmente es muy poco. La persona no sabe qué es mucho o qué es poco. O sea, 1 kilo evidentemente es muy poco. Pero es que 40 kilos es muy poco también. Es la mitad a lo mejor del peso corporal de cualquier persona. Y se está moviendo cada día a una pierna, moviendo todo su peso a una pierna. Pero no, pero 40 kilos es mucho. Pero yo peso 80. Y cuando subo la escalera, subo 80 kilos con cada pierna, 80 repeticiones, 80 escalones. Pues 80 repeticiones, una pierna por 80 kilos, es mucho más que 6 repeticiones con 40 kilos en peso muerto. Entonces, cuando una persona piensa que mover ese peso es mucho peso, lo que está llevándole a debilitarse cada vez más, a ser más vulnerable, a cada vez ser capaz de hacer menos cosas y a generar una dependencia de otros.
En plan, no, yo eso ya no lo hago, eso lo hace mi hijo. No, eso ya no lo hago, eso lo hace mi hija. No, mi vecina coge, viene y me ayuda con esto. Tienes que ver dentro de ti que tú dependes de esa persona para hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tú no quieres mover 30, 20, 10 kilos, porque 10 kilos es irrisorio, no es nada. Eso sí que son las 6 botellas de agua de 2 litros, ya tienes ahí 12 kilos. Y tú, ostras, 12 kilos. Y no quiero mover porque son muchos. Te estás volviendo más débil realmente con el tiempo. No, pero ya tengo una edad. Digo, pero la edad, si tú sostienes esos grados de fuerza, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa con la edad? Que sí es verdad que cuando pasa el tiempo, a poco que pases X, una semana, 2 semanas sin moverte, la pérdida de fuerza desaparece más rápido, o sea, pierdes más fuerza más rápido que a lo mejor cuando tienes 20 años, porque también te mueves más, es más activo y demás. Pero más motivo para no dejar de moverte y seguir moviendo ese peso. No sé si recuerdo que era el dato como cada 2 semanas se pierde como un 5% de fuerza. Y eso eran como en deportistas de élite. Imagínate a alguien que no mueve carga fuerte. Pues o sea, te vuelves muy dependiente y muy frágil. Eso hay que moverlo sí o sí. Y una pregunta que te pueden hacer mucho, vale, yo ya me he concienciado que tengo dolor de espalda, que lo tengo porque tengo miedo al movimiento y mi cerebro me manda una señal de alarma para que no me mueva y me quede paradito en mi sitio y eso me va cronificando el dolor. Eso sería como el bucle que hemos estado describiendo a lo largo de todo este podcast, ¿no? Imagínate que ya me he concienciado que tengo que empezar a moverme, tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que empezar a mandarle señales a mi cerebro de que el movimiento es bueno, es sano y me va a curar. ¿Cuánto puedo tardar en curarme si yo empiezo a hacer eso? Mira, tengo personas que han tardado 2 días y tengo personas que un año. Entonces, y depende de la edad, ¿no? Tengo personas que han tardado poco tiempo con mucha edad y gente que ha tardado poco con poca edad. El cuánto tiempo, a ver, está muy vinculado a si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o no, si estás, pues que te digo yo, con un profesional que te evalúe y te sabe y va al grano de lo que te hace falta, o si tú estás probando por probar, he visto un ejercicio aquí, he visto un ejercicio allí, he probado este me va bien, aquel no, y entonces como que tardan mucho, ¿no? Es como, eh, bueno, necesito a alguien que me enseñe matemáticas, voy a intentar aprender por mi cuenta, o vengo a alguien que me enseñe, ¿no? Pero las adaptaciones en el cuerpo se dan como cada 4 semanas. Cada 4 semanas ya hay una adaptación. Entonces, depende de cuántas adaptaciones necesita el cuerpo, tarda un poco más o un poco menos de tiempo. Si solamente te falta algo de fuerza, 4 semanas más o menos notarás que ya cambia la cosa. Si tengo mucha inestabilidad, pues 8 semanas, 3 meses aproximadamente, también. Si llevo ya mucho tiempo con dolor y llevo años así, pues los 6 meses no te los quita nadie. Porque es aún así que la persona a los 3 meses ya mejora, pero piensa, tío, pero todavía no estoy bien del todo. Vale, pues si has mejorado todo esto, lo único que te queda es seguir con el proceso que de verdad te ha llevado a estar bien. Si tú coges y dices, no, no, yo voy a probar una semanidad, no vas a notar nada, no te pongas a moverte porque te va a frustrar más todavía, vas a seguir realimentando esa idea de que tú te pasa algo muy grave, que estás muy mal y que tu espalda es súper frágil. Cuando realmente todo el mundo tiene una espalda indestructible y no tiene problema, lo que pasa es que no está haciendo lo que debe. En una semana no va a tener ningún tipo de adaptación. Incluso es posible que te duele incluso más. Pero tiene que ir concienciado de que a medida que tú sepas que eso es así, solamente con la consistencia, a medida que van pasando los bloques de mes en mes, y vas notando como, pues mira, ahora noto este cambio, pues ahora me muevo más aquí, pues ahora noto más estabilidad, ahora en lugar de a la hora me duele a las 2 horas, ahora ya conduzco 4 horas y no me molesta. Empieza a ver como esos pequeños pasitos te alentan también un poco a decir, venga, pues voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo este tipo de ejercicios porque me están ayudando. Pero un plazo, te puedo decir que entre 3 meses y 6 meses puede ser como la barrera así mínima y máxima para notar un cambio importante. Que tú digas, mira, pues me daría un 8, me duele un 2 o un 3. ¿Quién que le duele un 8 no firmaría ahora mismo, me tomo un paracetamol que voy a estar 6 meses en un dodo de dolor? Para siempre, sostenido, sin necesitar esa pastilla nuevamente. Si todo ese esfuerzo que tú estás haciendo ves una recompensa y ves que luego permanece estable en el tiempo, pienso que es un esfuerzo bien que se puede dedicar sin pensar estoy perdiendo mi tiempo. Mm. Y una pregunta que te quiero hacer también, algo que hemos estado discutiendo tú y yo antes, que te lo han preguntado. ¿Hay algún alimento o algún tipo de alimentación que si yo la sigo
me podría quitar el dolor de espalda o aliviarme en cierta medida? Para esa pregunta te tengo que hacer yo a ti, más bien, en plan, porque mis clientes, cuando me ven ahí en YouTube y me dicen, mira, Roberto, pero ¿qué alimento tengo que, para bajar la inflamación, porque yo me duele la espalda, ¿qué tomo? Digo, bueno, no pasa nada, pues yo voy a hablar con Víctor Bravo y Víctor nos va a decir aquí a nosotros qué tipo de alimentación nos puede ayudar para intentar que sea una dieta antiinflamatoria, que está como muy de moda, ¿no? El rollo de la alimentación antiinflamatoria, que todo el mundo, cuando realmente, yo tengo mi opinión, pero yo creo que tú de la tuya. Que va a ser la misma que la tuya, creo yo. Yo creo que lo de la alimentación antiinflamatoria se ha puesto de moda de una forma muy tonta, ¿no? Al final, lo que existe es comer bien, comer sano, comer por lo menos el 80 al 90% del tiempo alimentos que sean comida sana, comida de toda la vida, que no venga empaquetada, envasada, envuelta en plástico, que nuestros abuelos pudieran reconocerla como una comida de verdad, una comida real, como se dice a día de hoy, real food, ¿no? Pero eso de la inflamación, o sea, dieta antiinflamatoria, yo creo que no es que sea una dieta antiinflamatoria, sino que llevas toda tu vida comiendo basura, que te has inflamado, que ahora pasas a comer bien y te desinflamas. Pero no porque la dieta sea antiinflamatoria, sino porque tu estilo de vida es malo y patológico. Y no porque la dieta tenga las propiedades milagrosas. Entonces, dicho esto, yo distinguiría dos situaciones. Si la persona tiene sobrepeso barra obesidad y eso le está condicionando un dolor de espalda, pues primero, empieza usted a comer bien, aprenda a comer, déjese de dieta, déjese de trucos milagros, haga ejercicio, fortalezca su espalda y eso le va a llevar a perder peso y a tener un control mejor sobre su espalda, sobre no tener esa rigidez y ese dolor por la mañana que no te deja ni abrocharte los zapatos ni ponerte los calcetines. Eso es lo primero. Si la persona tiene sobrepeso, pues tiene que empezar, yo diría, pues un programa para perder peso y si está acompañado mejor. Y luego, si la persona no tiene sobrepeso, bueno, haciendo una alimentación buena va a perder peso y te va a desinflamar como tal. Al final la obesidad es una enfermedad que trae inflamación. La diabetes tipo 2 trae inflamación crónica de bajo grado sobre tus vasos sanguíneos. Luego, si la persona no tiene sobrepeso, cosas que más o menos han demostrado que te podrían. Esto te lo pongo entre comillas, porque ¿Sí sí o que es no? verdad que hay estudios, pero al final el tamaño del efecto de esa intervención, ¿cuál va a ser? Pues muy poca, más allá de mejorar tus hábitos, ¿no? Cosas que te podrías tomar. Pues mira, la cúrcuma se sabe que tiene efecto antiinflamatorio. El jengibre, el ajo, se sabe que tiene efecto antiinflamatorio. Este tipo de especias barra suplemento podría tener ese efecto antiinflamatorio y te podría ayudar. Ahora bien, yo no creo tanto en eso. Es decir, luego puedes probar, si te va bien, perfecto, y si no te va bien, pues ya sabes que lo que tienes que hacer son los hábitos y dejarte de tonterías. Eso es lo que tendría que hacer la mayoría de la gente, pienso yo. Claro, yo estoy contigo, porque al final es, no, pero ¿qué tomo para? Digo, ¿qué no tienes que tomar para? Porque al final estás inflamado por lo que te has comido. Dice, no, es que yo, digo, no. Es como que a mí me ha tocado la lotería y yo estoy padeciendo, digo, no. Todo, el dolor de espalda, la diabetes, al final son hábitos que te van llevando a un camino. Si tú estás comprando papeletas, te va a tocar, seguro el premio. Al final yo pienso igual que tú. Cuando a mí me dicen, no, pero ¿y cuál es el alimento? Digo, ¿cuál es el alimento que no tienes que tomar? El pastelito, la bollería, el no sé qué. Ya, hombre, pero es que en mi casa mis niños tienen que comer. Y digo, muy mal. O sea, ya estás condicionando a que tu hijo acabe como tú. Hombre, ¿cómo lo voy a prohibir? Como diciendo, esto es malo, ¿no? ¿Cómo le voy a prohibir a mi hijo que se coma el chocolate? Digo, bueno, si algún día salís por ahí y te lo quieres tomar, vale. Pero como norma ir al supermercado que sea y llenar la alacena de pastelitos de eso, al final tú dices, voy a picotear, ¿qué es lo que te comas? El elemento inflamatorio, por así decirlo. Cuando me dicen eso, digo, mire, señor, señora, su hijo no tiene su cerebro racional desarrollado. Usted supuestamente sí. Pero, Entonces, usted tiene que ser el que protege a su hijo de no incurrir continuamente en comer ese tipo de cosas, porque ellos van buscando el placer y evitar el dolor. El adulto no debería ser así. El adulto tiene que educar a su hijo que coma bien. Y ahora, lo que tú has dicho, dentro de un patrón de alimentación saludable, que yo diría no existe el superalimento, ni existe el alimento milagro que te va a quitar ni el dolor de espalda, ni te va a quitar todos los kilos, ni te va a quitar la diabetes, sino que lo que existe es un patrón de alimentación, podríamos decir, un patrón como de alimentación mediterránea, la dieta mediterránea, donde tú al final incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos, grasas de calidad, de ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos,
grasas poliinsaturadas de tipo omega 3, pescados azules, las nueces o cualquier otro tipo de fruto seco realmente. Si tú basas tu alimentación en eso, realmente es difícil que te vaya mal. Ha dicho pocas cosas, ¿eh? O sea, no he dicho un Lo ha dicho todo. no he dicho un superalimento. Pero Realmente es un tipo de alimentación. Es combinar esos alimentos entre sí para conseguir un déficit calórico en personas que tengan que perder peso y en personas que no tengan que perder peso, pues mantenerse en un estado isocalórico. Isocalórico quiere decir que comas lo mismo que gastes. Si eres una persona activa, mucho mejor, porque eso te va a permitir ser mucho más flexible con la dieta, ¿no? La dieta estricta. Comer poco, comer siempre lo mismo, prohibir alimentos y no moverse el sofá. Receta perfecta para tener dolor de espalda, para tener diabetes, para tener los músculos atróficos claro, y para siempre estar a dieta. es que eso es así, porque al final el hábito el hábito lo hace todo. Si te dicen, no, no, pues yo como súper bien, ¿no te han dicho alguna vez, pero yo solo como ensalada? y, Yo y, como muy poco. y dice, fíjate cómo estoy. O yo como muy poco. Si yo como muy pocas calorías, digo, pues. El yo como muy poco, al final, todo incurre en atracones, por la tarde o por la noche, que eso al final es lo que te genera el sobreexceso calórico. O yo como muy poco entre semana. O sea, yo como muy poco de lunes a viernes, pero el fin de semana salgo fuera y me doy barra libre. O yo como muy poco a nivel de plato, o sea, a nivel de volumen de comida, pero realmente estoy metiendo muchas calorías en forma de grasa. El otro día que lo iba a subir hoy a la story de Instagram, iba a poner una foto en la que pongo un paquete de torreno. Pongo un paquete. Pongo. Pero no haga eso, si no lo puedo decir. Luego, un paquete de torreno, 120 gramos. Iba a poner una encuesta, ahora lo pondré, que ponía, ¿cuántas calorías crees que tiene esto? Ponía 200, entre 200 y 500 o más de 500. A ver qué dice la gente. Pues mira, un paquete de torreno de 100 gramos te está metiendo 600 calorías. Es poco, o sea, 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos no es nada, o sea, es un paquetillo así, que eso te lo pimpla en una tarde. Pues te estás metiendo pues casi una comida extra en el día, no te das cuenta. Yo como poco, sí, comes poco a nivel de volumen, pero a nivel de calorías comes mucho y eso es lo que te está engordando. Exactamente. La gente no es consciente de lo que hace. Es que no lo sabe. Porque O te no. lo vas metiendo poquito a poco en el día Eso y es. te tomas la bolsita poquito a poco en el día y te metes ese exceso calórico y no te has dado ni cuenta. ¿Tú has visto ese típico que pone el peso y pone el dorito y dice, cero, esto no engorda, para adentro, pesa otro, cero, esto tampoco engorda. Y al final del día te has metido una o dos bolsas. Claro, dice, no, pero no engorda, pues es solamente uno, ¿no? O sea, somos inconscientes de lo que comemos. Entonces, si tú me preguntas por una alimentación antiinflamatoria, primero, no es que exista una alimentación antiinflamatoria, sino que tu propia alimentación mala te Te inflama. inflama. ¿Y por qué te inflama? Porque te hace ganar un peso de más, que inflama los adipocitos, te genera diabetes tipo 2 y eso te genera una inflamación crónica global por todo el cuerpo, No, por el exceso calórico que te genera. Pero no son los picos de glucosa, ni son los hidratos de carbono, ni es un alimento en concreto, ni un superalimento que te salva la vida. Es un patrón global de un estilo de vida malo y patológico en el que tomas malas decisiones no un día, todos los días. claro, pues al final es la suma de, pues dice, no, es que solamente me lo toma un día, digo, un día de no sé cuántas semanas, de no sé cuántos años. Pues la gente no es consciente, no suma, la gente se enfoca solo en lo que ha sucedido hoy, ayer y antes de ayer. Y se acabó. Y todo lo pasado ya no cuenta. No toma métricas, por así decirlo. Claro. Y dice, tío, es que no, yo es que llevo una semana sin moverme. Solamente digo, no. Tú mira para atrás. No, hombre, reposo porque la espalda, porque lo que sea, ¿no? Dice, no, tú dime cuántos años llevas sin moverte de verdad. Dice, bueno, ¿cuántos años llevas sin comer de verdad? ¿O cuántos años llevas con el atracón de los fines de semana? ¿O cuántos años llevas con las copas por la noche de los sábados y los viernes? ¿O cuántos años llevas? Porque dice, no, si solamente es un día. Digo, solamente un día, pero vamos a echar cuenta para atrás, ¿no? Vamos a sacar las métricas y vamos a medir y evaluar. Y cuando viene dice, ostras, pero parece como que se olvida, ¿no? Eso no, como que no está en la mente de la gente y lo borra. Juego a mi favor. Sí, O sea, es ¿verdad? decir, si las métricas me salen bien, las cuento. Si no me salen bien, las obvio. Como, no, yo es que andé ayer 10.000 pasos. Bueno, sí, pero ¿y todo lo que llevas andado el resto de la semana? ¿Cuánto has caminado? Y te enseñan el podómetro y a lo mejor te sale una media de 3.000 pasos al día, que eso es ser sedentario. Venga. Eso es ir del sofá a la cama, de la cama al sofá y pasar por la nevera un poco.
En modo Ikea. O bajar un poquito al supermercado de la esquina y volver a tu casa. Ujú. Eso es andar 3.000 3.000 pasos al pasos, día. es poquísimo. Sí, la media no lo ven, no lo ven. Eso es una cosa que yo creo que cosas así como el podcast este lo que hace es intentar como abrirle los ojos a la gente y decirle, tío, mira atrás y suma y divide y verás cómo no es tanto. Pasa que a todo el mundo como que le cuesta mucho las cosas y es un sobreesfuerzo muy grande y no valora que realmente si lo miras en retrospectiva es muy poquito, ¿no? Entonces, si pensáramos más en promedios que en días concretos, Eso es. yo pienso que no iría mucho mejor. Yo es que ayer comí bien, no, pero ¿cuál es el promedio de tu alimentación? No es que yo ayer entrené, no, pero ¿cuál es el promedio de lo que tú entrenas a la semana? No es que andé ayer muchísimo, no, pero ¿en qué promedio? Promedio, Mm. métricas, estadísticas. Eso es lo que al final tú y yo en nuestros programas nos medimos para darle resultado a las personas. No en días concretos, porque yo en Roma en un día no se hizo. No sé. Ya, sí, es cierto, es cierto. Yo, esa era un poco la inquietud que tienen los seguidores, los clientes míos que me preguntaban, oye, pero la alimentación y tal. Digo, mira, yo pienso esto, pero yo cuando vaya al podcast con Víctor se lo voy a preguntar y que dé su opinión, pues ya que, bueno, tú eres un tío que es un médico que está reconocido y demás, posicionado y que tiene un montón de personas detrás que realmente están haciendo el protocolo como tú. Digo, mira, pues la opinión a lo mejor de él pues, es más importante que la mía, pero al final la conclusión a la que llegamos siempre es la misma, que el hábito y demás es lo que de verdad importa, no el hecho de que el día X he hecho el esfuerzo. El día X da igual, lo que importa es la constancia, ser perenne en siempre ese trabajito, en quitar de verdad ese exceso, esas alimentaciones que no deberían de estar. Y bueno, yo lo veo igual que tú, la verdad. Pues Roberto, se ha quedado un podcast muy chulo. Creo que a la gente le va a gustar bastante. Y nada, pondremos tu canal de YouTube en la descripción para que los que tengan dolor de espalda tengan esa guía paso a paso inicial. Muy bien, pues yo me lo agradezco, señor. Un abrazo. Un abrazo, tío.